Imaginemos que vienen a invadirte. Tú sabes que están allí, no se van a detener. Y no se te ocurre mejor idea para defenderte que ponerte a tallar unas tablas de madera. Mientras los mongoles en el siglo XIII arrasaban Asia, en la antigua Corea emprendieron un proyecto monumental: crear la Tripitaka coreana, el Tesoro Nacional de Corea número 32, la colección más completa jamás creada de textos budistas, compuesta por más de 80.000 tablas de madera, con 52 millones de caracteres tallados a la perfección. Pero este trabajo no es cualquier cosa, no es que simplemente tomaron las maderas y empezaron a tallarlas y ya está. Si lo hubiesen hecho así, créeme que no se habría podido conservar durante tanto tiempo. Cada tabla era tratada individualmente durante años para poder garantizar su conservación en el tiempo. Los bordes eran reforzados y el tallado no era cóncavo, era convexo, en relieve. Y claro, te preguntarás por qué razón hicieron eso. Digo, cualquiera se lo preguntaría. La Tripitaka fue un arma espiritual que se creó para repeler a los mongoles, inspirados en una experiencia anterior. Cuando Corea fue invadida por los Khitan, se decidió tallar una versión anterior a la Tripitaka como un ritual de protección budista. Y cuando terminaron de tallarla, casual y milagrosamente los Khitan retiraron sus tropas, por lo que en la memoria coreana esto quedó grabado como una señal del poder que tenía el budismo para proteger a su pueblo. Así que no es raro que intentaran repetir lo mismo. Pero más allá de lo sobrenatural, esta actividad fue muy útil para el gobierno de turno, primero para poder elevar la moral del pueblo y segundo para poder hacerse propaganda política. Miles de artesanos, monjes, civiles e intelectuales ayudaron a esta tarea tallando, donando recursos o colaborando de alguna forma. Una actividad que los generales militares sabían que era una forma de mantener la unidad nacional, pero también de hacerse propaganda al poder decir: míranos, estamos defendiendo la religión. Y funcionó. Aunque los mongoles no detuvieron la invasión, esta acción sí que les valió por lo menos para respetar al pueblo coreano. Reconocer que por lo menos merecían seguir siendo autónomos. La razón, pues, que los mongoles eran implacables con cualquiera, pero respetaban el budismo. Así que la Tripitaka coreana se convirtió en una de las armas y testimonios más impresionantes de la identidad coreana. Tan impresionante que Japón llegó a obsesionarse con ella y tras varios intentos por obtenerla, no tuvo mucho éxito. Por lo menos no logró hacerse con el original, sino con unas copias hechas en papel a pesar de todas las amenazas que llegaron a hacer. Pero esa ya sería una historia para otra ocasión.